acabas de hablar de la manera de cómo se ve el cuerpo y de cómo este etiquetado de alguna manera demoniza a las personas gordas y trae sentimientos de culpa y de depresión quizás con la gente. ¿Qué te ha dejado este debate en cuanto a que de pronto un poquito los llamaron elitistas, un poquito dijeron que la gente no tiene acceso a una nutrióloga, a un nutriólogo? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, claramente yo hablé de eso. Creo que, como bien dije en el debate, las políticas públicas de salud deben de estar encaminadas a proveer, a aportar, a crear igualdad alimentaria, a crear equidad en salud entre la población, de tal manera que esto no se soluciona poniendo sellos a los alimentos, satanizando los alimentos, cosa que nada más genera culpa o genera frustración, sobre todo en las poblaciones de escasos recursos, que no pueden comprar quizás otros alimentos, ¿sí? Y se sienten frustradas al ver que sus elecciones alimentarias ahora están tachadas como inadecuadas, como patologizantes, ¿sí? Entonces creo que el abordaje debe de ser un abordaje sumamente distinto, que ante todo esté orientado hacia dar oportunidades, hacia, como bien lo dije, abaratar el costo de alimentos frescos, hacia llevar agua potable a todos lados, hacia crear políticas de salud que permitan a las personas tener el tiempo para ejercitarse, para preparar sus alimentos y de alguna forma entender que prohibir, satanizar o marcar un alimento como insalubre, como dañino, solamente genera en el consumidor o indiferencia, porque hay algunos que no les importa y van a seguirlo comiendo, o ansiedad, culpa, vergüenza y frustración. Si se te diera a ti hacer este etiquetado, ¿qué harías? ¿Lo quitarías? ¿Lo arreglarías? ¿Lo modificarías? Mira, yo no trabajo en políticas públicas de salud y yo lo que quise traer aquí fue más bien la voz de mis pacientes, la voz del consumidor. Como dije también, creo que sí, los alimentos tienen que tener un etiquetado, tiene que informarse al consumidor con claridad y de manera transparente lo que contiene un alimento, pero creo que sin hacer juicio sobre los alimentos. La diferencia es que este etiquetado hace juicio, señala al alimento, lo categoriza en bueno o malo. Raquel, nosotros todos de pequeños comíamos pues, dulces un montón y no se ha visto de que en nuestra generación, yo estoy hablando a la gente de 50 para arriba, haya sufrido tanto en su salud como ahora se está demonizando al azúcar, se está demonizando al aceite, ¿no? Creo que hoy en día vivimos en un momento histórico donde hay una excesiva, como bien dice, satanización a los alimentos, y con esto yo no quiero decir que la alimentación sea importante, pero creo que se está cayendo en los extremos, se está cayendo en una visión de todo o nada, ¿sí? Y sabemos bien que, como en todo, es la dosis lo que hace al veneno. Por supuesto que no sería bueno comer alimentos altos en azúcar y grasas todos los días, a todas horas, pero tampoco sería bueno comer solo brócolis todos los días, a todas horas. Hay un punto medio, hay una gama de grises, ¿sí? Y no tendríamos por qué pensar en estos extremos de todo o nada, ¿sí? Y entender que nuestra salud va mucho más allá que lo que comemos. ¿Qué propones tú? Bueno, es muy complejo, propongo un abordaje muy, muy complejo, pero básicamente, como bien dije, mi trabajo está orientado a ayudar a la gente a liberarse de creencias y mitos que hay sobre la alimentación, a liberarse de cultura de dietas, a terminar con la estigmatización de los cuerpos y a entender la nutrición desde un lugar mucho más amoroso, compasivo y empático, entendiendo que la alimentación no solamente es el aporte de nutrimentos, que la alimentación también es placer, es conexión con nuestras tradiciones, con nuestros seres queridos, y que el abordaje a la salud debe ser algo muchísimo más integral. Dijiste que eras antidieta. ¿Qué es lo que propones? Bueno, yo propongo un abordaje a la salud que no esté centrado en el peso ni en la restricción calórica. Creo que las dietas
hacen mucho daño, no nada más no funcionan en el sentido de que está comprobado que el 95% de la gente que pierde peso con dieta lo recupera, sino que hacen daño. Vivimos en una cultura que glorifica la delgadez, ¿sí? Y que esto nos ha metido en una obsesión por encoger nuestro cuerpo cada vez más, muchas veces sacrificando nuestra salud para lograrlo. Entonces yo trabajo bajo una filosofía que se llama salud en todas las tallas, que lo que intenta es entender que la salud se puede mejorar en cualquier persona, en cualquier tamaño de cuerpo, que no es necesario adelgazar para mejorar nuestra salud. Raquel, ahorita con el tema de COVID, se ha visto que las personas con obesidad tienen mucho más riesgo. Eso no es cierto, No es cierto. No hay evidencia que sustente esto. Esto es parte de la misma campaña de estigmatización, ¿sí?, que hay hacia las personas de cuerpos grandes. No existe, de verdad, la verdad es que lo que sabemos de COVID aún es muy poco, es muchísimo más complejo que asumir que por tener un cuerpo más grande vas a enfermar más o vas a morir más. Es difícil entrar en detalle en todo esto en una pequeña entrevista, pero lo que te quiero decir es no hay pruebas que evidencien esto. Y de alguna manera es entender que este tipo de visiones lo único que han conducido es que la gente que vive en cuerpos más grandes viva en estos momentos mucho más apanicada, mucho más angustiada y muchas veces sometiéndose a dietas tremendamente restrictivas por miedo a enfermar, cosa que sí deteriora su salud. O sea, ¿tú opinas que las dietas pueden incluso deteriorar la salud de la persona? Claro. ¿Por qué? Es muy complejo, pero bueno, porque generan conductas alimentarias de riesgo, porque con las dietas cada vez caemos en ciclos de mayores de restricción de atracón, porque deterioran nuestra relación con la comida, porque provocan estos ciclos de ganancia y aumento de peso. El yo-yo es inevitable, el 95% de las personas que hacen dieta lo recuperan, 2/3 partes suben más de lo que había bajado. Entonces, a largo plazo, pues no nada más una persona después de hacer dietas acaba pesando más, sino se sabe que estos ciclos de yo-yo deterioran la salud metabólica por aumento en estados inflamatorios, aumento de hormonas inflamatorias, de estrés. Entonces, sí, por supuesto, las dietas no nada más no funcionan, sino que hacen daño. Entonces, para cerrar, el estrés que causan esos etiquetados puede incluso afectar. También, claro, el comer con ansiedad, con angustia, con estrés, claro que afecta a nuestra salud. Sabemos que el estrés genera estados altos de hormonas inflamatorias, entre ellas el cortisol, como dije, que crean estados inflamatorios que deterioran nuestra salud física y además la emocional y la social. Bueno, a lo largo del tiempo de haber practicado más de 20 años la nutrición desde el punto de vista tradicional, me di cuenta pues de esto, ¿no? Que las dietas no nada más no funcionaban, sino que hacían daño. Me di cuenta que yo de manera involuntaria había hecho daño y afortunadamente descubrí este nuevo enfoque, el de salud en todas las tallas y la alimentación intuitiva, que son enfoques que son mucho más humanos y que lo que promueven es la salud, lejos de las restricciones, lejos de la culpa, lejos de las dietas, ¿sí? Y bueno, fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso que fue paulatino. Sí, ¿y tú le pides a la gente que acepte su cuerpo? Bueno, no es que yo le pida, trabajamos en la aceptación corporal, porque eso no es algo que se logra de la noche a la mañana, es algo que hay que trabajar, hay que retar estándares de belleza, hay que retar muchas estructuras que nos han hecho... Entonces, ¿es tanto psicológico como pues sí, de podríamos alimentación? decir que hay un abordaje también emocional importante. Entonces tuviste que estudiar más acerca Soy algo que se llama Body Trust Provider, promotora de confianza corporal, que tiene todos estos elementos, y también cuando cuando el paciente necesita atención emocional, lo canalizo también con una psicóloga. Pues muchas gracias.